Señor, te damos gracias esta mañana por tu amor, te damos gracias porque nos permites acercarnos a ti, porque podemos allegarnos a tu palabra y podemos nuevamente estar en este lugar para alzar las escrituras, para alzar la verdad de tu palabra. No estamos aquí para recibir palabra de hombre, no estamos aquí para recibir consejos terapéuticos, no estamos aquí para recibir psicología barata, no estamos aquí para manipular o emocionar a nadie, estamos aquí para abrir el texto que dice de sí mismo que tu palabra es la verdad, y por eso nuestra oración es: santifícanos en tu verdad. Entonces, mientras abrimos la palabra de Dios, mientras dejamos que sea Dios mismo quien hable a nuestras vidas y quien abre y rompe nuestro duro corazón para escuchar tu voz, pedimos que tu Espíritu Santo ministre en nuestras almas. Da gracia a mis labios para proclamar tu palabra. Da gracia a los oídos, al corazón, al espíritu de tus hijos para recibir la palabra. Y mientras nosotros hacemos todo esto, pedimos que el único glorificado, exaltado y bendecido en este lugar seas tú. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Abra su Biblia, por favor, a Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27. Y voy a considerar esta mañana el capítulo completo. Son 44 versos, pudiera ser un texto largo, pero lo voy a ver en partes porque el capítulo 27 narra o relata un hecho. Entonces voy a tomarlo completamente. Estamos casi llegando al final de nuestra serie de Hechos, 3 mensajes más y vamos a terminar esta labor titánica, creo yo. Es que yo recuerde, es la serie más larga que yo he predicado con ustedes. Nos va a tomar 75 domingos haber estudiado o haber predicado el libro de los Hechos. No hay comparación, creo yo, desde que empecé a predicar expositivamente. Creo que el Sermón del Monte y las parábolas de Jesús habían sido las series más largas. Pero bueno, la narración que Lucas nos ha hecho mientras hemos ido leyendo el libro de los Hechos es maravillosa. Capítulo 1, verso 8 nos da el bosquejo general y nosotros hemos visto cómo el Evangelio o cómo el derramamiento del Espíritu Santo que inició en Jerusalén está llegando hasta lo último de la tierra. Y en este pasaje en particular, Pablo finalmente se está encaminando a Roma. Finalmente Pablo deja su estancia en Cesarea, donde había estado por 2 años. Se cree que el gobernador Festo escribió una carta. Usted recuerde que en los juicios Festo estaba buscando qué anotar en esa carta, qué datos mandar al emperador acerca del prisionero llamado Pablo. Se cree que el gobernador escribió una carta culpando a los acusadores de Pablo por sus acusaciones frívolas y culpando al apóstol por haber apelado al César como una señal de querer molestarlo. O sea, lo único que el gobernador pudo haber dicho en esta carta es esto: que las acusaciones de los judíos contra Pablo eran acusaciones frívolas, pero que por otro lado Pablo, haciendo uso de su doble ciudadanía y mayormente de su ciudadanía romana, había escrito una carta o había apelado al César, y lo único que pudo haber dicho el gobernador es que Pablo quería molestar al imperio con esto. De esta manera, como gobernante, él se vería como un hombre meticuloso, pero a la vez daba a entender a César que él no había querido invadir la decisión que el emperador podía tener con respecto a Pablo. Lo que Pablo no sabía es que su viaje estaría lleno de sorpresas. Tenía la promesa de que Dios quería que él testificara en Roma, como lo había hecho en Jerusalén, como lo había hecho en toda Judea, como lo había hecho en Asia. Lo que no sabía era el cómo Dios lo iba a hacer llegar hasta Roma. El pasaje entonces es tan solo una imagen de cómo nosotros enfrentamos momentos adversos en la vida. Quisiera hacerte recordar el día en el que nosotros fuimos salvos, el día en el que nosotros por gracia, por medio de la fe, recibimos el bendito regalo de la salvación y aquella emoción inicial, aquel gozo inicial de nuestras vidas, aquella promesa de que un día este Señor que nos estaba salvando nos llamaría a casa, nos llamaría al cielo.
fue algo que irrumpió en nuestros corazones. Lo que no se nos dijo, lo que no se nos dijo en ese momento quizás es la bitácora. Lo que no se nos dijo es quizás por dónde tú y yo teníamos que pasar para llegar al final cumplimiento de esta promesa. Y lo mismo está pasando con Pablo. Sabía que iba a llegar a Roma porque Dios le había dado esta promesa. Vas a testificar en Roma. Lo que no se le dijo a Pablo es la forma como iba a llegar a Roma. Es muy similar a la forma como Dios ha dado promesa en toda la Escritura. ¿Se acuerdan allá en Génesis 11? Le dice a Abraham, voy a hacer de ti una nación grande, de tal forma que va a ser incontable como la arena en el mar o como las estrellas en el cielo. Y la promesa se veía muy bien. Y incluso le dijo, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Se veía muy bien, pero no le dijo por dónde lo iba a pasar para que el cumplimiento de esa promesa llegara. Entonces, mira, qué interesante es ver que Dios promete estar con nosotros en las horas más oscuras de nuestra vida, promete ser fiel en todo momento y lo cumple, y creo que nosotros estamos aquí como una muestra de ello. Pero la forma como Dios nos cambia, la forma como Dios nos transforma, la manera como Dios nos lleva a crecimiento espiritual es a través de tormentas en la vida. Dios realmente utiliza tempestades en la vida para obrar en nosotros. Ahora, de forma natural, el ser humano no quiere tormentas. De forma natural, el ser humano no quiere tempestades. De forma natural, el ser humano no quiere pasar por ninguna de estas molestias. Nosotros que vivimos en una zona donde, entrado el verano, se nos avisa que hemos entrado a la posibilidad de tener huracanes. ¿Usted entiende esto? O sea, cuando de repente los meteorólogos dicen, posiblemente el jueves vamos a recibir un huracán y hay que prepararse, y comienza a chispitear, y después comienza a llover un poco más fuerte, y después comienzan unos pequeños vientos a llegar. Entonces nosotros estamos orando, Señor, mándalo a la mar el huracán, porque de forma natural nosotros evadimos las tempestades. Curiosamente son las tempestades en la vida, son las tempestades en la familia, son las tempestades en el ministerio, son las tempestades en nuestra relación con otros creyentes la que finalmente nos da crecimiento. Usted recuerda el proceso de metamorfosis por el que pasa una simple mariposa. Primero era un simple gusano comiendo hojas verdes por allí. Después pasa por una concha donde hay demasiada oscuridad y el gusano puede preguntarse qué pasa aquí. Pero al poco tiempo brotará y saldrá volando una mariposa. Y nosotros celebramos a esta hermosa mariposa volando por los aires. Pero no nos damos cuenta el proceso por el que esa mariposa tuvo que pasar para tener esas alas, para tener esos colores maravillosos que las distinguen. Entonces, hermanos, la vida está llena de cambios. Los cambios nos hacen madurar, nos hacen cambiar, nos hacen poseer nuevas alturas. Algunas veces somos desanimados o desalentados por no entender qué es lo que está pasando, pero la realidad es que los cambios son necesarios en la vida para crecer y madurar en el Señor. Entonces, observemos en este pasaje que el apóstol Pablo está enfrentando una serie de cambios en su vida que quizás no estaba pidiendo pasar por allí. Tan solo él quería llegar a Roma, y él se sabía que estaba en las manos de Dios. Quizás nosotros pensaríamos que a estas alturas de la vida y del ministerio de Pablo, él debería estar descansando. Sin embargo, vemos aquí uno de los momentos, por lo menos registrados en el Nuevo Testamento, uno de los momentos más duros que Pablo enfrentó. Estaba a punto de enfrentar una tormenta y un naufragio. Ahora nada más déjame recordarte algo. Para Pablo no era nuevo un naufragio. De acuerdo a 2 Corintios 11, Pablo había enfrentado a estas alturas de su vida 3 naufragios. Lo que venía delante de sí, que aún no lo sabe, lo vas a ver más adelante mientras leemos el pasaje, lo que venía delante de sí era su 4º naufragio. Ahora, alguien que ya ha pasado por un naufragio, creo yo, no es como que está en la fila para decir, el que venga, el que sigue. Posiblemente nosotros mismos ahora nos encontramos en momentos adversos y como bien el pasaje
nos va a ayudar a entenderlo. Quizás en este momento de tu vida te encuentras enfrentando una tormenta, pero quiero decirte algo, el pasaje nos brinda una maravillosa esperanza. Hay una respuesta para nuestra aflicción, hay una respuesta para nuestro quebranto, hay una respuesta para nuestras luchas, hay una respuesta para todos nosotros en Jesús. La palabra tormenta es llamada de otras formas en la Biblia: tempestad, huracán, torbellino, ciclón o frío invernal. Pero la palabra griega que el capítulo 27 define para tormenta es keimón y se traduce como una tempestad total. Es decir, lo que Pablo estaba enfrentando aquí no era una lluvia cualquiera, no era un chubasco, no era ni siquiera pequeñas gotas cayendo, era una tempestad total. Acompáñenme a el capítulo 27 y vamos a leer versos 1 al 8. Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente hicimos escala en Sidón y Julio, con mucha amabilidad, le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos nos eran, ¿cómo? Contrarios. Después de atravesar el mar frente a las costas de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira de Licia. Allí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Gnido. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta frente a Salmón. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Llegaron a Buenos Puertos. El capítulo 27 está lleno de lecciones sobre el liderazgo cristiano. Y aunque no es mi enfoque esta mañana o no es el punto al que yo quiero llegar en el capítulo 27, sirve para nosotros reconocer que quizás este es uno de los capítulos que muestran la grandeza de Pablo como líder, más que ninguno otro en el Nuevo Testamento. Y lo digo porque voy a mencionar algunas cosas de él como líder, pero no es el enfoque principal de mi mensaje. Pero por lo menos hay unas 7 u 8 lecciones de Pablo como un líder, o que nos modela el liderazgo cristiano para nuestro día. Observen algo en el pasaje, vamos a llegar a ello al final, pero simple y sencillamente hagamos una observación general. Pablo inicia en este capítulo como un simple prisionero con rumbo a Roma. No es el único prisionero que va en el barco, van otros prisioneros con él, no sabemos cómo se llamaban, no sabemos por qué estaban allí y no sabemos tampoco por qué iban a Roma. O sea, se entiende que había otros prisioneros, había marineros, los encargados del barco, había soldados cuidando a esos prisioneros, estaba un centurión nuevamente, al cual Lucas nos dice su nombre, se llamaba Julio. Había otra gente en este barco. Sin embargo, Pablo inicia como un prisionero y termina como un líder reconocido por todos en la embarcación al final del capítulo. Como un comentarista dice, Pablo inicia como un prisionero y termina como el capitán del barco. Y gloriosamente usted se va a dar cuenta de él en el paso de la lectura del capítulo. Lo que hace grande a Pablo en medio de esta tempestad y de esta tormenta que él enfrentó, lo que lo hace grande es su habilidad para tratar con la crisis en este pasaje. Ahora, esta es la realidad. Cuando nosotros estamos en una crisis, nosotros mostramos lo que realmente somos. Cuando tienes un accidente automovilístico que no estabas esperando que sucediera, cuando te dan un diagnóstico clínico que no estabas esperando que sucediera,
cuando la muerte toca a nuestra familia y fallece alguien que no estábamos esperando que sucediera, cuando las cosas en el ministerio no suceden como yo estaba esperando que sucedieran, entonces lo que en esa crisis sucede es que nos mostramos tal y como somos. Por esa razón, crisis son buenas. Vuelvo a decir, no buscamos las crisis, pero las crisis revelan para nosotros el tipo de creyente que somos. ¿Y por qué son buenas entonces? Son buenas porque te puedes dar cuenta en dónde vas, cómo está tu caminar con Cristo y qué necesitas reorientar o reenfocar en la vida. Ahora observe algo, gracias a que Lucas nos da este relato, conocemos mucho más de Pablo en su viaje a Roma, como lo dije, que lo que quizás conociéramos de él si este pasaje no estuviera. Por cierto, debo recordar algo, Lucas es un médico y no es un experto navegante, por lo que tenemos aquí no es una bitácora de navegación, sino es un diario de este viaje. Es decir, pudiera pasar que algunos elementos de navegación de los que Lucas hace mención no los dominaba ni él, no los dominamos tampoco nosotros, pero lo que Lucas nos está dando es un reporte del viaje, no meramente de las situaciones de navegación. Ahora, viajar por el mar Mediterráneo en el mundo antiguo era peligroso. Desde el mes de octubre y hasta el mes de abril era peligroso que ellos estuvieran en el mar Mediterráneo. En la zona donde ellos vivían, esta era una zona crítica. Nosotros podemos asumir que Pablo, Lucas y Aristarco, que están juntos en la embarcación, se dieron estaban siendo llevados a Roma, pero fueron llevados más o menos en esta época que era peligroso. ¿Por qué es que podemos afirmar que era esa época? Lucas dice que el día del ayuno había pasado. El día del ayuno para los judíos era el día de la expiación. O sea, no es que habían ayunado un día antes de salir a Roma. Porque luego recordé a algún predicador decir que Pablo había ayunado para ir a Roma. No se refiere a ayunar, a dejar de comer. El día del ayuno para los judíos era el día de la expiación. Era la única fiesta donde ellos ayunaban. En todas las demás comían y comían muy bien. Pero esta era la única fiesta que cuando los judíos llegaban a ellas, ayunaban. Entonces, había pasado el día de la expiación, lo cual nos hace entrar más o menos en la fecha peligrosa para hacerse a la mar en esos días. El invierno estaba cerca y Pablo estaba en esa embarcación siendo un preso llevado a Roma. Ahora observe algo en lo que hemos leído. Pablo está acompañado de Lucas, por eso es que Lucas comienza a partir de este capítulo. Nuevamente, después del capítulo 21, Lucas no se involucra en el viaje, pero ahora Lucas está diciendo nos encontrábamos. Y entonces, nuevamente Lucas está con Pablo. ¿Por qué razón? Porque un prisionero, un ciudadano romano, tenía derecho a tener a un médico a su lado. Y Lucas era un médico. ¿Y usted cree que eso era por cuestión del destino? ¿Cree que Lucas era un médico simple y sencillamente porque a él le pareció ser médico? No, es parte de la providencia de Dios, es parte del propósito de Dios. Entonces, Lucas estaba con Pablo en el barco. El segundo que estaba con Pablo en el barco era Aristarco, que aparece en Hechos 17. Y hay toda una pregunta, ¿cómo es que Aristarco estaba allí en el barco? Pero en Colosenses Pablo dice que Aristarco era su compañero de cárcel. Entonces pueden suceder dos cosas. Y hay todo un debate sobre eso. Pero lo que es más creíble es que Aristarco subió al barco y también un ciudadano romano, si tenía un esclavo, tenía derecho a llevar su esclavo con él. Entonces lo más seguro es que Aristarco haya entrado en este barco, identificado con Pablo en su esclavitud, diciendo, yo soy su esclavo. Y entonces aquí están en medio de una embarcación por llegar a tener una tremenda tormenta para enfrentar. Y esa imagen me recuerda a algo. Pablo no era un superhéroe solitario en el día que enfrentó la tormenta y las tribulaciones.
mientras Pablo estaba enfrentando esa tempestad, esta tormenta, estas tribulaciones para su vida, estaba acompañado de dos hombres, uno médico y suponiendo que Aristarco era su esclavo o se había identificado con él como esclavo, un esclavo, pero ambos hombres eran cristianos. Ahora, tú y yo vamos a enfrentar tempestad en la vida, sí. Asegúrate que quien está a tu lado en medio de una tempestad teme a Dios. Asegúrate en medio de la tormenta que quien está identificado contigo como amigo verdaderamente teme a Dios. Es decir, es un verdadero cristiano. Aristarco era un verdadero cristiano. Lucas era un verdadero cristiano. Pablo era un verdadero cristiano. Y cristianos verdaderos buscamos amigos cristianos. ¿Hola? Cristianos verdaderos buscamos amigos que sean cristianos. Los amigos son como los elevadores. O te suben o te bajan. Amigos cristianos siempre nos van a subir de nivel. Amigos pecadores siempre nos van a bajar de nivel. Y la vida espiritual, mi querido hermano, se trata de subir de nivel, no de bajar. Cuando tú tienes a un cristiano que has dejado de ver por semanas o meses y vuelves a platicar con él y puedes decir, ¿cómo está tu caminar? ¿Cómo está tu vida en Cristo? Puedes determinar rápidamente el tipo de amistad que está afectando la vida de este hombre o de esta mujer. Pablo estaba en medio de esta embarcación y a su lado derecho y a su lado izquierdo había un Lucas y un Aristarco que enfrentarían con él uno de los momentos más difíciles de su vida. Pablo había sido entregado a un centurión llamado Julio. Él era responsable de llevarlo con vida ante el emperador, de asegurarse que llegara a su destino. Y rápidamente nos damos cuenta que en las primeras horas de su viaje, Pablo se ganó el respeto de Julio. En la primer parada, cuando ellos llegaron a Sidón, Julio dio permiso que Pablo bajara de la embarcación, visitara a otros cristianos y estos cristianos pudieran fortalecerlo, pudieran refrescar la vida del apóstol, posiblemente físicamente como espiritualmente, y creo yo ser animado para llegar a Roma. Después en Mira cambiaron de embarcación y de acuerdo al pasaje que leímos, el viaje comenzó con vientos opuestos. No esperes que nuestro caminar en el Señor sea algo fácil. A estas alturas de mi vida te puedo asegurar algo, nuestro caminar en el Señor tendrá oposición. Y voy a agregar una expresión a eso, tendrá mucha oposición. Cuando tú tienes un creyente que dice, no, esto está súper suave, me la he llevado súper bien, deberías de revisar su teología, deberías de revisar el evangelio en el que él ha creído. No, la vida de un verdadero cristiano está acuñada, está forjada y está formada por mucha oposición en lo que harás y en los vientos y las tormentas que vendrán a tu vida de forma continua. Pero al inicio de este pasaje, antes de llegar a deshebrar este pasaje, creo que es tan claro lo que Dios nos está diciendo. Necesitas Lucas en tus vidas. Necesitas Aristarcos en tus vidas. Y necesitas creyentes como los de Sidón en tu vida. Necesitas hombres y mujeres que puedan fortalecer tu caminar y tu vida. Yo tengo dos tipos de amigos. Los que me elevan, y esos están en otro nivel que yo no he llegado, y a los que yo estoy extendiendo mi mano para subirlos al nivel donde yo me encuentro. Si alguien que está cerca de mí no entra en estas dos categorías, es decir, o no me puede llevar a otro nivel más arriba del que estoy, o no se deja que yo lo suba para estar donde yo estoy, he aprendido algo. He aprendido a no perder más mi tiempo. Entonces quiero animarte a esto. Tienes que tener Aristarcos en tu vida. Tienes que tener Lucas. Y tienes que tener creyentes como los de Sidón, que en algún momento de tu vida te puedan animar, te puedan alentar.
pero quiero ser sincero contigo y decirte, no pierdas tu tiempo con amistades vanas, no pierdas tu tiempo con amistades que no vas a poder influir, no pierdas tu tiempo con amistades que no te están haciendo crecer, no pierdas tu tiempo. Esa es una manera miserable de perder la vida y la vida se nos va rápidamente. Cada día en la mañana cuando estás delante del espejo sabes que la vida se te está yendo, algunos más, algunos menos. Pero esa es la realidad. Entonces invierte bien tu tiempo con aquellos a los que llamas amigos o los que te llaman amigo. Continuamos en el texto, verso 9. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió, observen, señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestra propia vida. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco, del piloto. Verso 12, como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta, que da al suroeste y al noroeste, y pasar allí el invierno. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Pero poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. ¿Ve cómo es que Pablo está llegando a un momento de incertidumbre, de desesperación en su vida? Él no está al frente del timón, él no está diciendo a dónde ir. La embarcación que se encuentra en un lugar del mar Mediterráneo ha llegado a estar a la deriva, sin brújula, yendo hacia donde la tempestad lo estaba llevando. Pero observe algo, la voz de Pablo era una voz de experiencia y de sabiduría. Ya había enfrentado 3 naufragios, como lo digo. Quizás no tenía el puesto de capitán del barco, quizás no tenía todos los elementos de navegación como un experto, pero ya había estado en 3 naufragios. Y cuando nosotros hemos estado en lugar peligroso, sabemos cómo Satanás engaña a otros, sabemos cómo nuestra carne es propicia al pecado. Entonces, hermanos, es sabio cuando una persona que ya ha pasado por un momento adverso en tu vida y te dice, mira, te puedes equivocar si vas por aquí, es sabio poner atención. Yo sé que no nos gusta. En medio de la tormenta no nos gusta que alguien venga y nos diga, si tú sigues haciendo eso te vas a equivocar. Pero esa es casi siempre la voz de Dios para nuestras vidas, queriendo librarnos de la maldad, del pecado. En esta ocasión, Pablo representaba la voz de Dios para estos hombres, diciendo, no lo hagamos. Sin embargo, Pablo no fue escuchado. Nadie hizo caso a la advertencia de Pablo, todo lo contrario, desobedecieron a Pablo o no acataron la indicación que Pablo había dado. Hay algunos factores que pudieran haber provocado esto. La impaciencia. Siempre que nosotros estamos enfrentando una tormenta, vamos a llegar al punto de ser impacientes. Usted ha leído los salmos o ha leído algunos salmos y usted se va a dar cuenta que en la mayoría de los salmos hay una frase que se repite una y otra vez. Esperaré en ti, enséñame a esperar en ti. Nosotros no sabemos esperar. El ser humano no sabe esperar, el ser humano se desespera. Se desespera. El caos vial nos desespera a veces. Entonces ahí muchos muestran su mal carácter cuando estás teniendo que esperar 2 o 3 veces que el semáforo cambie.
Yo sufro cada vez que voy a una ciudad grande porque yo soy sumamente impaciente. Y siempre que voy a una ciudad grande, el Señor me da una nueva dosis de enseñanza. Porque pareciera ser que siempre me pone donde tengo que esperar. Hace un par de años salí a las 12 del día en un vuelo hacia la Ciudad de México, iba a Pachuca y había estimado que estaría en Pachuca como a las 5 de la tarde, bajándome del avión, subiéndome a un camión para llegar allá, y resulta que llegué a la 1 de la mañana. Porque siempre el Señor me da mis dosis de enseñanza. Me subo a un camión, comienza a llover, y cuando llegamos allá a la zona de Indios Verdes, no se podía cruzar por ahí, había una laguna. Así que llegué a la 1 de la mañana y cuando me bajo del camión traía mi mochila y comienzo a encaminarme hacia afuera. Iba a tomar el taxi cuando yo recuerdo y digo, ¿dónde está mi maleta? Así que tengo que regresar corriendo al camión y allá en el camión estaba el chofer con mi maleta. Y me dice, pues ya la iba a dejar aquí porque nadie la reclamó. No sabemos esperar, somos impacientes increíblemente. Y así estaba la gente en el barco con Pablo. Lo segundo que veo es que el centurión escuchó al dueño del barco y al piloto, pero no escuchó a Dios. Pablo representaba la voz de Dios en el barco, pero no escuchó a Dios. Y nuestra naturaleza pecaminosa jamás escucha a Dios. Vas a escuchar a todos los que están alrededor de ti. Vas a escuchar a los expertos, porque los expertos en ese momento era el dueño de la embarcación, era el capitán de la embarcación, era Julio como soldado. Pablo no era para ellos el experto. Y nosotros solemos, en medio de las tempestades de la vida, escuchar a quienes creemos son los expertos, pero cuando los escuchamos a ellos dejamos de oír a Dios. Y cuando llegamos al Evangelio, el Evangelio nos define claramente que para nosotros lo mejor es escuchar a Dios, no escuchar a los expertos. Número 3, la incomodidad de quedarse por 3 meses en ese puerto. Si ellos decidían quedarse en este puerto, ellos tendrían que pasar ahí el invierno. Se tendrían que quedar 3 meses en ese lugar y ellos no estaban dispuestos a quedarse varados o parados en ese puerto. Como nosotros muchas veces no estamos dispuestos a quedarnos en inactividad y a veces violentamos la palabra de Dios cuando nos dicen estad quietos y dejar que Dios actúe. A veces hay alguien que me recuerda, está quieto y deja que Dios haga lo que tenga que hacer. A veces yo le digo a mi esposa, estate quieta y deja que Dios haga lo que tenga que hacer. A ella no le gusta, pero a mí tampoco me gusta que alguien venga y me diga, mira, lo único que tienes que hacer es estarte tranquilo y dejar que Dios haga lo que quiere hacer. Y así estaban aquel día que Pablo estaba enfrentando eso. Lo cuarto es que la decisión se sometió a votación y Pablo perdió. Cuando ellos tenían todos los elementos para votar, entonces todos votaron de acuerdo a lo que los expertos habían dicho. Pablo perdió. Y nada más quiero recordarte algo, en la Biblia normalmente la mayoría siempre erró. Siempre que hubo una decisión donde la mayoría decidía o decía algo, en su mayoría siempre la mayoría perdió o erró. Y el quinto elemento que quiero que consideres de esta tormenta es que se equivocaron cuando una brisa del sur sopló sobre ellos. Un viento fresco vino sobre ellos aquel día y entonces ellos dijeron, este es el ok, esta es la señal que necesitábamos para iniciar nuestro viaje y hacernos a la mar. Lo que quiero advertir con estas 5 cosas es que debemos de tener cuidado. Todas las situaciones en medio de una tormenta pueden distraernos o pueden confundirnos. Aparentemente esta era una buena señal, que una brisa del sur soplara sobre ellos. Aparentemente esto era algo bueno, sin embargo seguimos leyendo el capítulo y nos daremos cuenta que no era tan bueno. Y en una época o en una era como la que tú y yo vivimos, donde tantos cristianos se mueven por señales, diciendo, Señor, mándame una señal. A veces la señal es muy similar a la brisa del sur. Viene un pequeño soplo y tú como cristianos dices, sí, Señor, eso es lo que yo quería.
Yo conozco varias gente que ha confiado en señales tontas y después ha tenido problemas. Por ejemplo, en algún momento se puso de moda que los que estaban queriéndose casar decían: Señor, que la persona con la que tú quieres que yo me case me reciba con un pastel de vainilla o de chocolate. Entonces llegabas a un lugar y ahí estaba el pastel de vainilla y de chocolate y tú decías: de aquí es. Sí, pero a la vuelta de 2, 3 años estaban divorciados. Entonces vean qué antagónico es. Tú oras al Señor que te mande una señal y el Señor en la Biblia está diciendo: yo aborrezco el divorcio, pero te divorcias. ¿Por qué? Porque confiaste en una señal ridícula. Conozco otras y no podría contar muchas, pero no es el propósito. O sea, hay veces que la brisa del sur aparentemente es una señal para nosotros. Y nosotros tenemos que entender algo: no nos movemos por señales. Nos movemos en obediencia a Dios, y lo que nos mantiene ecuánimes en medio de las tormentas de la vida es nuestra obediencia a Dios. Solo quien ha estado en medio del mar en una tormenta pudiera saber del movimiento constante de la embarcación, los mareos, el ardor en sus ojos provocados por el viento que puede llevar a enceguecer temporalmente a una persona, el desaliento y el temor de morir en alta mar. Esto es una realidad. Esto es una realidad. Solo quien ha estado allí pudiera dar fe y legalidad de esto. Hace unos días me tiré sobre una zona del mar, nunca había estado en tanta profundidad. Y cuando quien nos estaba preparando nos dijo 30 metros de profundidad, y a mí se me hizo fácil, y quien me conoce sabe que si a mí me tiran en una alberca yo me voy a ahogar. Y entonces me tiré a la mar, dijeron hay que ver para abajo, y yo quería ver eso, así que yo hice esto, saqué la cabeza y dije: suficiente, ya vi lo que tenía que ver, porque vi tan profundo. Y entonces cuando saco la cabeza me doy cuenta que el que estaba batallando como a 15, 20 metros de mí es mi suegro. La corriente se lo estaba llevando. Y entonces alguien grita a Pablo y dice: mi papá. Y lo primero que me viene a la mente es: si él es el experto en natación, ¿qué puedo esperar yo? Así que a mí se me hacía que estaba tan lejos de la 5 o 6 metros que estaba a diferencia de la lancha. Se me hacía una enormidad. Y iban por mi suegro y yo decía: por mí también vengan lo más rápido posible. O sea, esa es la realidad. Nadie pudiera sumergirse en la tempestad o en la tormenta en la que Pablo está, porque no entendemos la profundidad de la que él está hablando. Nunca vamos a lograr entender esto hasta que pasamos verdaderamente por tiempos y angustias diferentes en la vida. Ahora déjame decirte algo: hay 2 tipos de tormenta, y todos en algún momento de la vida hemos experimentado ambas tormentas. Aquellas que vienen de Dios y tú no has hecho nada para estar allí. Era el caso de Pablo. Pablo no llenó una encuesta, Pablo no llenó un cuestionario donde él decía: quiero estar en una tempestad en el mar Mediterráneo, pasar días en esa tempestad, dejar de comer. Pablo no lo pidió, Dios lo llevó allí. A veces Dios nos va a llevar a momentos adversos en la vida cristiana donde quizás no pedimos estar allí, pero vamos a llegar. El segundo tipo de tormenta, que es con el que la mayoría de nosotros nos identificamos, y nadie diga amén, nadie diga gloria a Dios, pero esa es la realidad, es aquellas que nosotros mismos provocamos. Las tormentas que nosotros mismos provocamos. Y ese tipo de tormenta siempre demuestra que nosotros nos hemos involucrado en la esfera del pecado. Yo he hablado con personas que están en este tipo de tormenta y casi siempre dicen: por honrar a Dios estoy aquí, por glorificar a Dios estoy aquí. No, por cabezones estamos ahí, por tontos, por tercos, por desobedientes, por desleales. Pero como hay que echarle la culpa a alguien, siempre decimos: Dios me puso aquí. O otros dicen: Satanás me trajo acá.
Y si Satanás hablara, dijera, mande. No, llegaste ahí por desobediente. Entonces, la realidad es, todos hemos estado inmersos en ambas tempestades. Pablo enfrentó esta tormenta y nos dejó una muestra clara de cómo la fe de un hombre puede marcar la diferencia, no solo para sí mismo, sino para otros en las tormentas de la vida. Entonces, ¿cuál sería el propósito de tormentas en nuestras vidas? Para ambas, el propósito sería mirar el objetivo y no las circunstancias. ¿Por qué Dios quisiera que tú estuvieses en una tormenta? ¿Por qué Dios permitiría que tú llegaras a ese punto? Porque Él quiere que mires el objetivo, no las circunstancias. Y la mayoría de nosotros perdemos la verdadera riqueza de estar en tormentas y en pruebas porque nos vemos involucrados por las circunstancias. Y cuando vemos las circunstancias, dejamos de ver el verdadero propósito que la tormenta tiene. Entonces, eso no había sido fácil para Pablo al momento de enfrentar esta situación. El texto que hemos leído nos dice que pasaron 14 días de tempestad y al parecer se acercaba la calma. Las tormentas que tú y yo enfrentamos pueden durar días, semanas, meses o años, ya que estas son impredecibles y nos golpean sin que sepamos cuándo estas van a terminar. Es decir, no tenemos control de las tormentas. Pero se dan cuenta, cuando estamos allí quisiéramos detenerlas. Quisiéramos tener el poder en nuestro dedo índice para como aplastar una tecla en la computadora o en nuestro teléfono inteligente y decir, detente ya. El problema es que nos centramos en las circunstancias. Cuando escuchamos los fuertes vientos sobre nuestra vida, lo que Dios está buscando es que miremos el objetivo, lo miremos a Él y no que nos concentremos en lo que está en la periferia. Entonces veamos cómo Pablo se determinó a anclar su vida en Dios y en nadie más. Permítanme ver en los próximos versículos cómo es que Pablo pudo edificar su vida en medio de la tormenta con 4 anclas, con 4 cosas que le dieron solidez en medio de la tormenta. Y quiero recordarte algo, las crisis no hacen a una persona, pero las crisis y las tormentas sí muestran de qué material estamos hechos. En otras palabras, las tormentas revelan tu propio carácter, mi propio carácter. Y esto, hermanos, si nosotros no estamos creciendo a la imagen de Dios, debería preocuparnos. Yo he visto gente correr en medio de una tormenta, he visto gente llorar en medio de una tormenta, he visto gente que yo pienso casi que se está enloqueciendo en medio de una tormenta. He visto de todo. La realidad es, lo que la tormenta sí hace es revela la forma como un creyente ha apreciado la gracia, la bondad y la misericordia de Dios para su vida. Y he visto gente tan ecuánime en medio de una tormenta, que estás parada y todo el mundo está alrededor de ella y dice, esta mujer o este hombre parece que es de hierro. No, por dentro se está muriendo, por dentro está sufriendo, pero sabe en quién ha creído. Y te quiero animar a eso en el amor de Jesucristo. Que la próxima vez que tú enfrentas una tormenta, que yo enfrento una tormenta, mi solidez y tu solidez no venga de las circunstancias, sino venga del Señor. Entonces, veamos las 4 anclas. Número 1, Pablo usó el ancla de la estabilidad. Y está mostrado ahí en el verso 20 al 26. Cómo es que Pablo está en medio de esa tormenta siendo un hombre estable y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído. En otras palabras, Pablo se paró y dijo: se los dije. ¿Te han dicho alguna vez esto?
A todos, ¿verdad? ¿Te gusta? A mí no. A mí no me gusta que la persona que me ha dicho en un momento, no hagas esto porque si haces esto te va a pasar esto. Y de repente digo, no, sí lo voy a hacer. Sí lo voy a hacer porque yo sé lo que estoy haciendo. Y entonces cuando lo hago, cuando falto, cuando desobedezco, es como si estuviera aquí su voz, no lo hagas. Y después yo tengo que venir a donde está esa persona. Y como Pablo aquí está diciendo, se lo dije, se los dije. Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Cada vez que tú y yo desobedecemos, Dios puede perdonarte, pero tendrás que enfrentar perjuicio y pérdida en tu vida espiritual. Esa es la realidad. Todos nuestros pecados son perdonados. Pero la pérdida y el perjuicio que nosotros vamos a tener que enfrentar por haber desobedecido a Dios, ahí va a estar, verso 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Mira, el ancla de la estabilidad nos mantiene de pie cuando el plan de navegación ha fallado. Es tan fácil perder el sentido de orientación en esta vida. Es tan sencillo perder el sentido de orientación. Y sin embargo, lo que Pablo nos está hablando es que encontramos estabilidad en las tormentas por lo que Dios ha dicho a nuestras vidas y no por lo que sentimos. Yo no creo que Pablo tuviese el mejor sentimiento después de haber pasado por aquella tormenta, por aquella tempestad, por no haber comido estos días, por estar preocupado. No, yo no creo que él estaba en su mejor momento físicamente, pero este es el hombre que ha confiado en Dios. Este es el hombre que tiene una promesa de parte de Dios. Vas a testificarme en Roma, y su vida pasada era el mejor testimonio. Había testificado en Jerusalén, había testificado en Damasco, había testificado en cada lugar de Judea, había ido al Asia a predicar la palabra, y Dios le había dicho, vas a llegar a Roma. Es decir, Pablo no se estaba aventando una moneda al aire para decir, Señor, ¿te habrás equivocado en lo que me dijiste? No, Pablo sabía en quién había creído. De tal manera que él se para en medio de aquel día y dice, tengan buen ánimo. El Señor me ha dicho que ninguno perecerá. Ahora, vean la providencia de Dios. Él les había dicho en el puerto donde podrían haber estado seguros, no salgamos, quedémonos aquí a pasar el invierno. Y lo habían desobedecido. Y pasó todo lo que la embarcación no quería que pasara. En otras palabras, Pablo para este día, Pablo para este momento, se había ganado un derecho en la embarcación, el derecho de hablar. Y ahora te imaginas que Pablo está diciendo, tengan buen ánimo porque Dios me ha dicho que nadie se perderá. Si tú hubieras estado allí, a estas alturas del viaje de Pablo, ¿le hubieras creído? Algunos dicen sí, otros dicen no. Si yo hubiera sido de los primeros, que cuando Pablo dice nos va a ir como en feria si nos vamos, y a estas alturas cuando ya nos ha ido como en feria, Pablo dice tengan buen ánimo, todos vamos a salir vivitos y coleando, yo sí le hubiera creído. Yo sí hubiera dicho, ya me equivoqué una vez, pero una segunda no me pasa. Ahora sí me paso del bando de Pablo porque parece ser que este tiene la verdad. Sin embargo, vean algo. Pablo sabía en quién había creído. La gente que aparentemente pudo pasar al bando de Pablo, tan solo estaban allí por conveniencia. Lo mismo pasa en nuestros días. Cuando tú tienes un verdadero cristiano, sabe en quién ha creído.
Cuando ese cristiano verdaderamente es una oveja, está siguiendo al buen pastor, el buen pastor conoce su voz y él conoce la voz del buen pastor. Sin embargo, hay gente que no conoce al pastor y que también dice, que está en medio del rebaño, pero que no es una oveja, que se va a agarrar de la pata o de la cola del que sí es oveja y va a decir, a donde este vaya voy, porque me parece ser que tiene la verdad y vamos a estar seguros. Eso es lo que está pasando aquel día en la embarcación de Pablo. La fuente para nuestra estabilidad, hermanos, radica en la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos seguros en la palabra de Dios, no importa cuán fuertes sean los vientos, su palabra nunca variará, su palabra nunca fallará, porque tenemos esta maravillosa seguridad. Su palabra es la verdad de generación en generación. Entonces Pablo pertenecía al Dios que gobernaba sobre la tormenta y cuyo cometido era que su siervo le testificara en Roma. Tú y yo podemos estar en la tormenta, pero si hemos confiado en el Dios que puede decirle a la tormenta, detente, entonces vamos a ser estables. No vamos a ser como esta embarcación que iba a donde el viento y el agua la llevaba. Y observen algo, los otros pasajeros que iban con Pablo se iban a beneficiar de la protección de Dios sobre su siervo. Se iban a beneficiar de la protección de Dios sobre sus siervos. Hay muchos incrédulos que no tienen idea cuánto le deben a la misericordia de Dios guardando y cuidando a un justo. Un día yo iba en un vuelo y cuando los vuelos arrancan es el momento más religioso de todos los vuelos. ¿Sí han visto eso, no? Y entonces me dice la vecina que tenía en el pasillo, de pasillo a pasillo, me dice, ¿no va a rezar? No, yo no rezo, yo oro y yo ya oré en la mañana y yo confío en el Dios al que oro. Ah, ¿es cristiano? Me dice, sí. Pero al lado de ella iba una monja y la monja sí iba rezando. Entonces seguimos en el vuelo y en eso encuentra una amiga platicando y dice, no te preocupes, el avión no se va a caer, venimos bien seguros. ¿Y tú cómo sabes? Dice, yo siempre que me subo a un vuelo estoy tan nervioso. No, dice, mira, este es cristiano y esta es católica. Vamos bien seguros en este vuelo. No opera así. No opera así. Sin embargo, hay tantos incrédulos que han sido beneficiados del trato de Dios con un justo como Pablo estaba ahí. O sea, el que te iba a llegar a Roma era Pablo. El que tenía un propósito con llegar a Roma era Pablo. Y Dios había extendido su gracia y su misericordia al resto de la embarcación. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra y Él no fallará. Y Dios le había dicho a Pablo que llegaría. Me encanta cuando Isaías 43, 1 y 2 da esta promesa. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Todo creyente pertenece a Dios, primeramente porque somos su creación, somos sus criaturas, y también porque somos redimidos, nos ha redimido el Señor. Entonces, el asunto es que no siempre en medio de la tormenta nosotros extraemos una seguridad de que somos del Señor. Y creo que si algo nosotros deberíamos de estar seguros en medio de la tormenta es esto: soy del Señor. Él es mi redentor, Él es mi protector, yo soy su propiedad. Y cuando tienes esa seguridad puedes estar estable. Mira el Salmo 100, verso 3, sabed que Él, el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Qué increíble cuando en medio de la tormenta tú puedes decir, Señor, soy tuyo, tú eres mi pastor, yo soy tu oveja y tú estás comprometido para guardarme hasta el día final. ¿Esto es contrahumano? Sí, es contrahumano, porque las tormentas normalmente nos llevan a la inestabilidad emocional, espiritual, económica y demás.
pero las promesas de Dios siempre nos llevan a ser gente estable. La capacidad paulina para consolar a otros se derivaba de su fe en Dios. Y tenemos que afirmar eso. La palabra de Dios jamás faltará ni fallará. La profundidad de nuestra confianza en Dios no se manifiesta en las aguas tranquilas. La profundidad de nuestra confianza en Dios no se manifiesta en las aguas tranquilas, sino cuando sopla un huracán alrededor de nuestras vidas. Entonces, hermanos, vale la pena escuchar la palabra de Dios, sí, pero vale mucho más la pena creer la palabra de Dios en medio de las tormentas de nuestra vida. La segunda ancla que Pablo usó, no solamente habló de estabilidad, Pablo habló de la unidad. Versos 27 al 32, venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y teniendo por dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Entonces los soldados cortaron las amarras y el esquife y lo dejaron perderse. Observe algo, el que tenía la promesa era Pablo, no los marineros que querían huir. Lo que le daba la seguridad a esos marineros es que se quedaran donde estaba Pablo. El ancla de la unidad en medio de las tormentas es importante. Pablo sabía que permanecer juntos era el secreto de la supervivencia, no de Pablo, sino de ellos. Pablo estaba seguro en Dios. Pero el secreto de que los otros marineros que querían huir pudieran vivir era que se quedaran junto con Pablo en la embarcación. Siempre hay una tentación en medio de la tormenta, y la tentación es arreglar las cosas o arreglar lo que está pasando a mi manera. Siempre somos tentados a eso. Cuando nos encontramos en tormenta, la solución de muchos simplemente es huir y ya. Creen que resolvieron el problema de la tormenta. Para muchos lo mejor es huir y no enfrentar lo que está delante de ti. Pero lo que este pasaje nos anima a hacer es: no saltes del barco. Quédate con quien te tienes que quedar y enfrenta lo que tienes que enfrentar en medio de esta tormenta en tu vida. Usted y yo estamos hechos para hacer las cosas con los demás, así que necesitas aprender cómo usar esta ancla. Mira, la mayoría de nosotros cuando somos pasados por tormentas creemos que somos tan capaces de enfrentar esas tormentas que solemos enfrentar tormentas solos, cuando la realidad es que hay una armonía y una fuerza en la unidad con otros creyentes. Me voy a olvidar de los soldados, me voy a olvidar de los marineros, me voy a olvidar del dueño de la embarcación, me voy a olvidar del capitán de la embarcación, pero voy a pensar en esta realidad. Pablo, Lucas y Aristarco estuvieron juntos durante la tormenta. La tentación siempre de Satanás cuando tú y yo estamos en tormentas es aislarnos. ¿Han sido tentados alguna vez a vivir aisladamente? ¿Sí? ¿Has sido tentado alguna vez a querer enfrentar tu cristianismo a solas? A decir: no, yo estoy bien aquí en la casa, yo aquí oro, yo aquí leo, yo aquí pongo mis alabanzas y yo canto solo. Hermano, no hay llaneros solitarios en la vida cristiana. El Nuevo Testamento está diseñado para que nosotros como iglesia estemos comprometidos los unos con los otros. Y cuando yo como cristiano estoy pasando una tormenta, no tengo cosa más grande y mejor que hacer, número uno, que clamar a Dios. No hay cosa más grande.
Pero después de eso no tengo cosa más grande a dónde acudir que a otros creyentes. Algunos aquí buscan al compadre, algunos aquí buscan al banquero, algunos aquí buscan al médico porque crees que ellos te van a dar la solución. Tu brújula está mal. Tendrías que buscar a Dios primeramente y rápidamente tendrías que estar buscando a otros creyentes porque son ellos los que van a fortalecer tu fe en medio de la batalla, son ellos los que van a fortalecerte en tu caminar. Ese es el ancla de la unidad. El Salmo 133 sigue diciendo lo mismo que cuando tú y yo lo leímos la primera vez. Mirad cuál bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Podemos estar juntos, sí, y podemos no tener armonía, pero la grandeza del reino de Dios sobre nuestras vidas es que no solamente estemos juntos, sino que tengamos armonía. ¿Te has dado cuenta? La gran mayoría de gente que tú has conocido en una iglesia, en esta o en cualquier otra donde tú hayas nacido, de la que lo único que sabes es su nombre, si es que sabes, si llegas a saber su nombre. Cuando a veces gente llega a esta congregación, que no es una congregación tan grande, y de repente pasan los meses y bueno, este es el mal de toda persona nueva. Decimos amén y ya está en la puerta, ¿no? Entonces nunca sabes su nombre, nunca sabes dónde vive. ¿Sí? Y de repente me encuentro yo mismo diciendo, oye, el hermano fulano de tal, el que se sienta en la fila 3, como si estuvieran numeradas las filas, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, F2, F4. De repente alguien me pregunta y yo digo, el hermano que se sienta en tal sección. Eso no es unidad, eso no es armonía. Y si tú vas a enfrentar las tormentas de la vida así, permíteme decirte rápidamente algo, vas a ser desalentado. La mayoría de nosotros llegamos a conocer más de una persona en Cristo cuando esa persona está en una tormenta. Y cuando lo único que le queda a esa persona es decir, oren por mí. Y entonces cuando esa persona dice, oren por mí, entonces uno tiene que empezar a decir, ahí en el grupo de WhatsApp, hermanos, pedimos de sus oraciones por la hermana fulana de tal. Y los que no se quieren ver tan mal me mandan un mensaje personal y me dicen, ¿cuál es esa hermana? ¿A poco va a la iglesia? Esa es la realidad, que muchas veces ni siquiera nos conocemos. Y entonces comienzan a pasar los días y la tormenta sigue y al domingo siguiente cuando llegamos veo que esa hermana o ese hermano tiene a 30, 40 a su alrededor que le están saludando y le están preguntando, hey, ¿cómo vas? ¿Y cómo va la enfermedad? ¿Y cómo va eso? Y después de eso hay un montón de gente que sabe su nombre, sabe dónde vive, sabe si le gustan los frijoles negros o los frijoles no negros. ¿Cómo lo llegaste a conocer en medio de una tormenta? Entonces el ancla de la unidad está aquí. Necesitamos anclarnos en la unidad en medio de las tormentas, porque serás fortalecido por otros creyentes, tal y como los hermanos de Sidón fortalecieron a Pablo aquí. Número 3, el ancla de la renovación, versos 33 al 36. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¡Qué seguridad! Y habiendo dicho eso, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Nadie, absolutamente nadie en la embarcación, por lo que Pablo dice, había comido en los últimos 14 días. Esto no pasa seguido en nosotros. Algunos aquí perderían su fuerza en el día 1 en la tarde. Pero piensa en fuerzas físicas, fuerzas espirituales. Somos fácilmente desanimados y simple y sencillamente porque dejamos nuestro tanque vacío. Pero Pablo se levanta aquí para decir, necesitamos renovar nuestras fuerzas. Y en ese momento en particular, la forma como esa gente tenía que renovar sus fuerzas era comiendo. La renovación se logra principalmente para nosotros como creyentes a través
de confiar en la palabra de Dios y de orar. Pablo oró aquel día y después se unieron a él estas personas para comer. Es algo sencillo aparentemente en el texto, pero que marca gran trascendencia. Por medio de la oración entenderemos la razón de la tempestad. Necesitas orar en medio de la tempestad. Y mientras estás en la tempestad, necesitas renovar tu entendimiento en Dios de lo que está sucediendo en tu vida, de lo que está pasando. Quizás en ese momento no entiendas todo el por qué Dios permitió eso, pero tu corazón comienza a reconocer la soberanía, la misericordia y la gracia de Dios en medio de la vida. Entonces, aquí está el ancla de la renovación. Tenemos que llegar a ese punto en el que nuevamente mi confianza es puesta en Dios, en donde nuevamente, a pesar de que estoy yendo como una embarcación sobre el mar, sin rumbo, sin dirección, nuevamente a través de la oración, mi vista está viendo al Señor y está colocada mis ojos en el Señor. Número 4, el ancla de la realidad. Versos 41 al 44. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil. Y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar, ¿a quién? A Pablo. ¿Y por qué lo quería salvar? Porque este era el hombre con el cual Dios tenía un propósito en Roma. Queriendo salvar a Pablo, les impidió ese intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. La realidad es que a veces vamos a tener que saltar. La realidad es que a veces vamos a tener que involucrarnos. La realidad es que a veces vamos a tener que dejar de ser pasivos y vamos a tener que meternos en lo que tiene que suceder. La realidad en ese pasaje es que el barco se estaba haciendo giras y necesitaba saltar de él. La realidad a veces nos obliga a tomar acción, a tomar el curso de la acción en nuestras propias manos. Vean cómo la traición de algunos marineros amenazaban la unidad que se había alcanzado. Pero quiero destacar algo: las promesas de Dios jamás niegan la responsabilidad del ser humano. Dios usó medios naturales en este pasaje. Dios usó la vida de Pablo, Dios usó al centurión, Dios usó a los soldados y Dios usó hasta a unos malvados marineros. Esa es la realidad. Cuando Pablo vio que estos marineros estaban queriendo abandonarlos, él pudo reconocer algo: sí necesitamos su habilidad para huir, pero la necesitamos a favor de todos, no nada más de ellos. Vean cómo son las promesas de Dios. El viaje lo iniciaron 276 personas y por el relato de Lucas sabemos que llegaron a la isla 276 personas. Ni una más, ni una menos. Esa es la forma como las promesas de Dios tienen cumplimiento. Todos los que nos encontramos en una tormenta necesitamos entender el proceso en el que esa tormenta avanza. Siempre la pasividad es enemiga de la fe verdadera. Y esto es parte de echar el ancla de la realidad y de confiar. Dios te va a llevar a una playa segura. Ahora concluyo con esto. Las tormentas son un tiempo para responder en fe y no en temor. Para nosotros los creyentes, las tormentas deben ser un tiempo para responder en fe y no en temor. Pablo no hizo absolutamente nada para estar en esta tormenta, pero Dios lo introdujo a esta tormenta. Y si Dios te introduce a una tormenta, entonces lo que tú y yo tendríamos que aprender es: ¿qué me quiere Dios enseñar en medio de esta tormenta? David fue un hombre que obedeció a Dios y su padre
y guardaba el rebaño de su padre. Cuando el oso y el león vinieron, a ambos David los derribó. Más tarde fue ungido como rey y mató a Goliat. Al recibirle en Jerusalén, las mujeres cantaban que Saúl había matado a sus miles, pero David había matado a sus 10,000. Y entonces Saúl, el rey Saúl, comenzó a buscar a David para matarlo. David huyó por 14 años de Saúl, lo perdió todo, su posición, su familia, sus amistades y hasta su identidad. ¿Se acuerdan en ese momento de la vida de David, donde él está en Gad y por salvar su vida se tiene que hacer pasar como un demente? Se tiene que hacer pasar como un loco, de tal manera que el rey dice, déjenlo, está loco, ¿qué nos va a hacer? Llegó hasta las puertas de Gad, territorio de los filisteos, y alguien lo descubrió. Entonces David babeó por toda su barba como si estuviera loco. Cuando Dios te trae a hacer nada en medio de una tormenta, cuando Dios te trae a hacer nada en medio de una tormenta, no es para destruirte, es para reorientarte. Y si tú llegaste a esa tormenta por tu pecado y por tu desobediencia, aún en la inmensa misericordia de Dios, lo que Dios quiere hacer es reorientarte. Solo que te tengo que decir algo, porque esta frase pudiera parecer buena, te va a costar más. Y vas a tener que pagar un costo que quizás no hubieses pagado si tú hubieras obedecido. El Salmo 142 nos muestra a David dentro de la cueva de Adulam. David admitió su aflicción, pero nunca perdió su fe. Allí en Adulam se agregaron a él su familia, los afligidos, los endeudados, los amargados del alma, todos los buenos para nada del reino. Todo llegó allí alrededor de David. Esos hombres que llegaron a Adulam, esos hombres que estaban amargados, esos hombres que estaban afligidos, esos hombres que estaban investidos con todas estas cualidades negativas para nosotros, se levantaron con el rey David y llegaron a ser conocidos en el reino como los valientes de David. La tormenta no los hundió. Hermano, la tormenta no nos tiene que hundir, pero la tormenta nos tiene que reorientar para saber en quién hemos creído y cómo es que hemos creído. Siendo adolescente, David no podía ser rey, pero fueron las tormentas de su vida las que lo entrenaron para llegar a ser el rey de toda la nación de Israel. Permíteme terminar simplemente describiendo algunas lecciones del capítulo 27 que hemos considerado. Lo primero es, las tempestades no destruyen, solo nos reorientan. Las tempestades no destruyen, solo nos reorientan. Lo segundo es que el propósito de Dios al pasarnos por una tormenta es que crezcamos en gracia y amor. Ese es el propósito, que crezcamos en gracia y amor. Lo tercero es que tormentas nos brindan la oportunidad de servir a otros y testificar a Cristo. Cuando tú estás en medio de una tormenta puedes servir a otras personas, como Pablo lo hizo aquí. Estaba sirviendo a toda la embarcación, pero también te dan la oportunidad de, en medio de esa tormenta, testificar de Cristo, de la obra de Cristo en tu vida. Cuarto, toda tormenta o conjura humana han de servir al plan imbatible de Dios. Dios tiene un plan imbatible para tu vida. Y nuestras tormentas van a servir a ese plan imbatible de Dios. La tormenta no detuvo a Pablo. Las aguas no lo detuvieron. Que una embarcación se estuviera desquebrajando no lo detuvieron. Que marineros quisieran huir no lo detuvieron. Que soldados los quisieran matar no los detuvieron por una razón. Porque el plan de Dios era imbatible para la vida de Pablo. Y tengo un ánimo y una esperanza increíble de poder decir: el plan de Dios es imbatible para todo verdadero creyente. No hay nada que lo va a poder detener.
Si Dios te ha llamado, si Dios ha puesto una carga en tu vida, puedes tardarte para llegar ahí. Me puedo tardar para llegar ahí, pero el plan imbatible de Dios se cumplirá. Y finalmente el poder y la providencia de Dios siempre triunfan. Quizás si tú y yo hubiésemos estado aquel día en el barco, hubiésemos estado pensando, me voy a morir, me voy a ahogar, no sé nadar. Quizás cuando empezaron a decir, los que saben nadar, láncense, quizás no te hubieras lanzado y desesperadamente hubieras comenzado a buscar el chaleco salvavidas, la tabla que quedara más grande para que te llevara a buenos puertos. Hermanos, con o sin salvavidas, con tabla o sin tabla, con recursos o sin recursos, el plan de Dios para nuestras vidas siempre es imbatible. Y cuando otra gente te dice no se va a poder, cuando otra gente te dice jamás lo vas a alcanzar, jamás vas a poder estar allí, tú tienes que saber algo. Si Dios te llamó para eso, allí vas a estar. Ahí vas a estar. Entonces confía en este Dios soberano, confía que el Dios que detuvo la tormenta cuando quiso detenerla, el Dios que detuvo la embarcación de Pablo cuando quiso detenerla, como quiso detenerla, y que lo llevó a llegar a la isla de Malta, de acuerdo a lo que el capítulo 28 nos dice, ese mismo Dios gobierna, dirige nuestras vidas, y eso es tan conveniente para mí, eso es tan seguro para ti. No va a pasar nada en tu vida y en mi vida que Dios no permita que pase. Su plan es perfecto para nuestras vidas. Puedo no entenderlo, sí, puedo no entenderlo. ¿Puedes hacerte preguntas en las tormentas? Sí. Puedes hacerte todas las preguntas que quieras hacerte. ¿Puedes cuestionarte en medio de las tormentas? Sí, cuestiónate tú, pero nunca cuestiones a Dios. El Dios que tenemos es un Dios firme, constante, seguro, poderoso. Gobierna en el bosque como gobierna en la ciudad, gobierna en el invierno como gobierna en el verano. Él no tiene problemas migratorios, gobierna aquí como gobierna en el norte, como gobierna en el sur. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de los señores. Y cuando yo confío en Él, no importa dónde voy, yo estoy seguro, Dios va delante de mí. Esa es una ancla tan firme y tan constante en la vida que entonces yo puedo enfrentar cada reto y cada adversidad sabiendo, yo sé en quién he creído, yo sé en quién he confiado. Y como dijo Pablo en aquel momento, ni un solo cabello se va a caer de tu cabeza sin que Dios lo permita. Podemos tener esa seguridad. No va a pasar absolutamente nada que Dios no permita. Quizás ahora mismo estás enfrentando una tormenta en tu propia vida. Quizás ahora mismo estás enfrentando ser menoscabado, ser vituperado, no ser amado, no sé. Quizás estás allí porque Dios te quiso llevar allí, o quizás estás allí porque tú llegaste allí por tu pecado, por tu imprudencia. Pero quiero animarte a que esta tarde, en el poder y en el nombre de Jesucristo, puedas reorientarte en Él y puedas decir al Señor, muéstrame tu camino. Muéstrame tu camino. Señor, oramos esta tarde que tu nombre, oh Dios, se vea levantado y se vea glorificado en nuestras vidas. Que mientras buscamos tu presencia en medio de las batallas, de las luchas en la vida, podamos saber que no hay lugar más seguro en el cual acudir, sino estar delante de ti, estar contigo, teniendo la plena realidad. En medio de las tormentas, enséñanos a utilizar el ancla de la estabilidad. Enséñanos a darnos cuenta que estamos confiados y seguros en tu palabra y que esa estabilidad que mi vida, mi alma, mi familia, mi corazón necesita, viene tan solo de tu palabra. Enséñame a reconocer el ancla de la unidad para yo poder reconocer que necesito la vida de otros creyentes a mi lado.
Quizás he tratado de enfrentar los problemas solo, sin un Aristarco, sin un Lucas, sin creyentes alrededor mío como los de Sidón en aquel día para Pablo. Perdóname, Señor, cuando he creído que puedo vivir mi cristianismo de forma aislada, sin tener comunión con otros creyentes. Enséñanos a usar el ancla de la renovación y poder reconocer que es a través de la oración, que es a través de buscarte a ti completamente, que yo puedo nuevamente enfocarme en quién es Dios y lo que Dios está haciendo para mi vida. Pero también enséñame a usar el ancla de la realidad y saber que hay momentos como en este pasaje donde tengo que lanzarme de la embarcación, tengo que tomar pasos en la acción y no solamente tener buenas intenciones, pero tener las acciones correctas para buscar vivir en obediencia a ti. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Puestos de pie, por favor.